Libro La Revolución Transhumanista. Autor Luc Ferry. Editorial Alianza. Año 2017. Soy Guillermo Roldán, estudiante del doctorado de la UPB, tercera cohorte, adscrito al grupo de investigación PDS en la línea Enseñabilidad de la Ciencia. Luc Ferry, el autor del libro, es profesor e investigador, filósofo francés. También ha sido ministro de Educación en Francia y miembro del Consejo Económico y Social francés. El libro tiene como propósito ofrecer un panorama sobre la corriente o ideología transhumanista que presento de la siguiente manera. Primero, parte el autor de una pregunta. ¿Qué es el transhumanismo? 2. Fuentes de las que bebe el transhumanismo. 3. Informes de asamblea sobre el proyecto transhumanista. Cuarto, lógicas en las que se mueve el transhumanismo. Quinto, los Big Data. 6. Regulación. 7. Porque el libro es importante desde el punto de vista educativo. Primero, parte el autor de una pregunta. ¿Qué es el transhumanismo? Es una ideología, una corriente, un amplio proyecto de mejora de la humanidad en los aspectos físicos, intelectual, emocional y moral, gracias a los progresos de la ciencia. Y como vamos a ver enseguida, también toma conceptos de otras doctrinas y tecnologías. El transhumanismo tiene como meta pasar del ideal terapéutico basado en el concepto de perfectibilidad al ideal de aumentar o perfeccionar, es decir, al híbrido hombre-máquina. Pretende mirar la vejez y la muerte como una enfermedad que se puede curar. Proyecta establecer las economías que llama colaborativas como Uber, BlaBlaCar, Airbnb, Venteprive.com. Los transhumanistas son una militancia apoyada por instituciones como Google y la Universidad de la Singularidad, patrocinada por Google. Los transhumanistas tienen una doctrina de 8 principios llamados principios estropianos 3.0. 2. Fuentes de las que bebe el transhumanismo. Plantea el autor que el transhumanismo bebe del humanismo, de la ciencia ficción y de la contracultura. Del humanismo toma el concepto de perfectibilidad, trabajado por autores como Pico de la Mirandola, Condorcet, Kant, Rousseau, Francis Bacon, Ferguson y Lemaitre. De las ciencias bebe de las nanotecnologías, biotecnologías, la informática, especialmente trabaja el concepto de los Big Data, y del cognitivismo toma la inteligencia artificial, débil y fuerte. De otras tecnologías se apropia de la robótica, las impresiones 3D, hace suya la hibridación hombre-máquina y promueve las terapias células madre. El transhumanismo tiene la fijación delirante de volver la ciencia ficción ciencia, en especial resolver el problema de la vejez y de la muerte. Son considerados padres del movimiento transhumanista Nick Bostrom y Max More. La afiliación a la contracultura es la de los años 60, que se asume como feminista, ecologista, igualitarista y desconstruccionista, en la tradición del falo-logo-blanco-centrismo del que habla Derrida. 3. Informes de asamblea sobre el proyecto transhumanista. Son 4 los informes. Los 2 primeros se redactan en Estados Unidos de América y el tercero y cuarto en Europa. El primero en el año 2002
tiene por título Las convergencias de las tecnologías destinadas a aumentar el rendimiento humano de las NBIC, acrónimo de nanotecnologías, biotecnologías, informática y cognitivismo. Se recomienda en dicha reunión invertir en el proyecto transhumanista y Google invierte en la Universidad de la Singularidad, cuyo director es Ray Kurzweil. El segundo informe se redacta en el año 2003. Se titula Más allá de las terapias, las biotecnologías y la búsqueda de la felicidad. Documento redactado por el Comité de Bioética estadounidense, cuyos miembros son nombrados por el presidente George Bush. Este documento es influenciado por Michael Sandel y Francis Fukuyama, los que se oponen al mejoramiento, a los niños superiores, a los cuerpos a la carta y a los cuerpos sin edad y a las almas llenas de felicidad, del primer documento redactado en el 2002. Los redactados en Europa se escriben en el año 2004 y en el 2009. El de 2004 tiene por título Las tecnologías convergentes, construir el futuro de las sociedades europeas. Documento escrito en la línea bioconservadora de Sandel y Fukuyama, que se oponen al mejoramiento genético y en general a cualquier mejoramiento que transgreda la línea de lo terapéutico. En el 2009 se escribe El perfeccionamiento del ser humano, en la misma dirección del primer informe del 2002, pero un poco más discreto. Continúo con la filosofía de romper la barrera entre curar y perfeccionar hacia el extremo de perfeccionar. Cuarto, lógicas en las que se mueve el transhumanismo. Informa Ferri, el autor del libro, que el transhumanismo se mueve en dos lógicas o tendencias, que nombra biológica y cibernética. En la tendencia biológica se quiere mejorar la especie humana sin renunciar a su humanidad, limitándose a reforzarla. Una tendencia muy afín al humanismo del siglo XVIII, al humanismo ilustrado, al humanismo de la razón. Un humanismo que piensa la perfección de la especie humana sin cambiar a la especie, llamado también humanismo naturalista. Tiene como propósito la perfectibilidad infinita del hombre, dicho en términos kantianos. Solo por la educación se llega a ser humanos. Y la educación lleva a la especie humana a su perfección. Este transhumanismo es también llamado bioconservador. La medicina es terapéutica, paliativa, curar lo que está mal. Principales representantes de esta tendencia: Francis Fukuyama, político postmodernista; Michael Sandel, filósofo y político; y Jürgen Habermas, filósofo alemán. En el otro extremo se encuentra el transhumanismo cibernético, que anuncia la creación de una nueva especie de ser humano, dando paso al posthumanismo. Pronostica la desaparición del Homo sapiens y la llegada del Homo excelsius en la tecnofabricación de una posthumanidad. La medicina en esta tendencia ya no es para intervenir lo que está mal, sino para perfeccionar, aumentar y potenciar lo que está bien. Este transhumanismo, que da paso al posthumanismo, es llamado bioprogresista. Representantes: Hans Moravec de Australia, pionero de la robótica; Kim Eric Dresden de Estados Unidos, pionero de la nanotecnología; Marvin Minsky de Estados Unidos, considerado el padre de la inteligencia artificial débil y fuerte. Este transhumanismo cuenta con los siguientes apoyos institucionales: Strop Institute, World
Humanista Association, Aleph en Suecia, Tracedo en los Países Bajos, goza de la financiación de muchas empresas, incluyendo Google. Este transhumanismo, posthumanismo, es soportado académicamente por la Universidad de la Singularidad en Estados Unidos, cuyo director es Ray Kurzweil. Entre los grandes nombres de esta corriente hay que citar los trabajos de Max More de Gran Bretaña, Nick Bostrom de Suecia, aunque da clases en Oxford, Julian Savulescu de Australia y muchos otros. Este transhumanismo tiene efectos colaterales en la economía producidos por la informática en uno de sus fenómenos imposibles de predecir, los Big Data, surgiendo la llamada economía colaborativa en empresas como Uber, BlaBlaCar, Airborne 20, Private.com. Los Big Data, quinto. Afirma el autor que cada pulso del teclado, cada búsqueda en Google, cada correo, cada mensaje, cada foto, cada reunión en cualquiera de las plataformas gratuitas, cada llamada o mensaje por WhatsApp, cada canción que escuchamos, cada película que vemos vía la red, es un dato. Si se multiplica el número de datos por cada persona en el planeta que tenga un celular, un computador o tablet, el número de datos aumenta exponencialmente. Además, si los volvemos a multiplicar por el tiempo, entonces el número de datos en el tiempo es inimaginable. Ferri, el autor del libro, llama a estos volúmenes inimaginables de datos Big Data y menciona además que el volumen de estos datos ha aumentado de forma exponencial en estos últimos años y actualmente ya no se cuentan en petabytes, sino en zettabytes. Ferri afirma que los Big Data son estudiados y analizados por los data mining, la ingeniería de datos. Los data mining, o la data mining mejor, es la que realiza la construcción del algoritmo dependiendo de los intereses del cliente, convirtiendo los datos en un mercado, existiendo clientes que almacenan datos y clientes que compran datos. Un caso típico es la nube. La cloud computing es almacenamiento en la nube, en servidores centrales desfocalizados con respecto a nuestras terminales. Es almacenamiento a pequeña escala. A los mercaderes y mercenarios de datos les interesa cualquier dato nuestro. Cada clic es atrapado, pues tienen la dirección electrónica IP de nuestro computador, celular o tablet. La captura por medio de las cookies. Los datos que ingenuamente consideramos privados pueden seguirse gracias a las cookies, sensores implantados en el disco duro de nuestros ordenadores personales, por grandes empresas como GAFA, sigla de Google, Apple, Facebook y Amazon, o por empresas como Azure, que recogen, almacenan o revenden datos, como lo afirma el autor del libro, Ferri. 6. Regulación. El autor plantea que es necesaria la regulación para aliviar la tensión entre los dos extremos que tiran del transhumanismo. Las tensiones deben mediar por el bienestar de la humanidad, pues el asunto de los Big Data y las economías colaborativas no está reglamentado en todos los países, lo que produce traslados de datos y personas que migran con sus capitales y sus ideas de uberización hacia comunidades menos escrupulosas. No es sencilla la regulación, dice Ferri, no todos los países involucrados sienten la necesidad. Si la regulación no es global, de nada va a servir, concluye el autor del libro. 7. ¿Por qué es importante este libro desde el punto de vista educativo? Primero, porque entendemos que para el curso de realidades y tendencias del contexto socioeducativo, este contexto es una tendencia vigente, soportada por la ciencia, pero por otro lado, por una fijación delirante por la ciencia ficción
que se propaga por las redes y busca militantes. Segundo, es un llamado de atención sobre nuestros datos y la evidencia de que en Internet no hay nada gratuito. En el 2013, Jean-Marc Ayrault, primer ministro francés, se interesa por investigar la gratuidad de los servicios prestados por las empresas tipo GAFA, misión que entrega a la Oficina de Comisaría General de Estrategia y Prospectiva, encontrando que hay data brokers que venden datos de empresas, incluso del Estado, a diferentes operadores. El mismo informe, en el mismo informe se presenta a Acción, la empresa Acción, como especializada en la captación y venta de datos y que tiene como media 1.500 datos sobre 300 millones de seres humanos en el planeta Tierra, esto en el 2013, afirma Ferri. En la página 132 del libro encontramos que se acusa a Facebook de entregar datos a la NASA. Hay un testimonio en el libro de que lo gratuito es realmente muy rentable para los que dominan el arte y la forma de utilizarlo, y que las redes sociales gratuitas están gestionadas como empresas privadas capitalistas con fines realmente lucrativos. En conclusión, los servicios ofrecidos por GAFA o cualquier red social tienen un costo, que nada es gratuito y que lo que nos parece gratuito solapa un costo. El costo es nuestra privacidad. Nosotros somos la mercancía y esa es la realidad de la realidad que debe conocer la escuela.